Hola, esta es la clase 7 de la materia de geografía. Espero que la información que hemos ido viendo te sirva y te sea muy útil para tus exámenes o para tus clases. Esta clase 7 es la parte 2 del tema de hidrosfera. Si recuerdas, la clase 6 vimos la importancia que tiene y las características del agua oceánica. Y ahora vamos a ver la importancia del agua continental, el agua dulce. El agua continental o el agua dulce la podemos encontrar en ríos, lagos, lagunas, agua subterránea, pero en el lugar del mundo donde más agua dulce hay en el mundo es en los glaciares, en los polos. ¿Cuál es la importancia del agua continental, del agua dulce? Pues número uno y la más importante, que es el agua continental, la que usamos como agua potable. El agua continental la utilizamos como agua potable. Después, el agua continental se utiliza en la agricultura. Entonces, como te comenté hace rato, la actividad agropecuaria, la agricultura, es la actividad económica que más consume agua y es la actividad económica pues más importante porque es la que genera alimento para las personas. Tal vez podamos carecer de muchas cosas, pero de comer no. Y la agricultura pues cubre esa necesidad y la agricultura necesita de agua potable. Un cultivo no se puede regar con agua oceánica, no se puede regar con agua salada porque el cultivo se quema. Entonces necesita agua dulce, agua continental. Otra importancia del agua continental es que son grandes reservas ecológicas. Entonces, alrededor de lagos, alrededor de ríos, siempre vamos a encontrar mucha variedad de seres vivos. Esto recuérdalo muy bien para la próxima clase, cuando veamos regiones naturales. Vamos a ver que la selva es la región natural que más flora y fauna tiene, o sea que mayor cantidad de seres vivos tiene. ¿Por qué? Porque ahí hay muchísima agua potable, agua dulce, agua continental. Entonces, la selva es la parte del mundo donde más agua hay, por lo tanto va a ser donde más seres vivos haya. Entonces, alrededor de ríos y de lagos va a haber muchos seres vivos, porque necesitan esa agua, convirtiéndose en reservas ecológicas. Otra importancia del agua continental es que nos sirve para generar energía, la llamada energía hidráulica, ¿no? Me preguntaban, ¿a poco no se puede generar energía con agua oceánica? Pues sí se podría, pero es mucho más difícil. Acuérdate que el agua, la energía hidráulica es generar energía a partir del movimiento que tiene el agua, ¿no? Entonces, para el ser humano le es mucho más fácil dominar un río que el océano. Un río, el ser humano a lo largo de la historia ha demostrado que puede desviar ríos, ¿no? Hacer ríos artificiales, cambiar el rumbo de un río. O sea, el ser humano sí puede controlar un río, pero no podemos controlar el océano por la cantidad de agua que tiene el océano. Entonces se nos hace más fácil generar energía hidráulica con ríos. Y última importancia del agua continental es que el ser humano le ha dado un uso sociopolítico. Es decir, usamos el agua continental como fronteras. ¿Vale? Usamos ríos, usamos lagos para determinar dónde acaba un país y dónde empieza otro. Eso es darle un uso sociopolítico al agua continental. Ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la República Mexicana. ¿Cuál es nuestra frontera con Estados Unidos? ¿Qué nos separa de ese país del norte? Pues nos separa un río, el río Bravo, que en algún tiempo de la historia se le conocía como Río Grande. Ahorita es el río Bravo. Esa es nuestra frontera norte con Estados Unidos. ¿Y ustedes creen que el río dijo, ay, arriba de mí llámenme Estados Unidos y abajo de mí llámenme México? Llámenme México. Pues no, ¿verdad? Eso es algo que no determinó la naturaleza.
Que arriba del río sea Estados Unidos y que abajo del río sea la República Mexicana fue una decisión humana. Para eso tenemos que recordar que el río Bravo pues, es frontera entre México y Estados Unidos y que esa frontera fue determinada en un tratado llamado Tratado Guadalupe Hidalgo, que fue el que le puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos. Espero que ese tema lo hayas visto en Historia de México. La guerra entre México y Estados Unidos, la cual obviamente perdimos, ¿no? Se puede observar en el mapa cuánto territorio se perdió, y en el Tratado Guadalupe Hidalgo, tratado firmado por estos dos países, se estableció que la frontera entre estos dos países fuera el río Bravo. En ese documento dice que lo que esté arriba va a ser para Estados Unidos y lo que esté abajo del río Bravo sea para México. Entonces, eso es darle un uso sociopolítico a ríos y también pasa con lagos. Ahora, esta distribución que tenemos en el planeta Tierra, que haya agua oceánica y que haya agua continental, se lo debemos a un proceso que tiene el planeta Tierra de manera natural, llamado ciclo del agua. Gracias al ciclo del agua tenemos estos dos tipos de agua, tenemos agua oceánica y tenemos agua continental. El ciclo del agua es de suma importancia, ya que es el proceso natural por el cual el agua pasa de ser agua salada a ser agua dulce, a ser agua potable. Entonces la tierra de manera natural nos convierte el agua salada en agua dulce. Y gracias al ciclo del agua se distribuye el agua por todo el planeta Tierra. Entonces también gracias al ciclo del agua tenemos ríos, tenemos lagos y tenemos agua subterránea. El ciclo del agua hace circular el agua por todo el planeta Tierra, la distribuye, y de manera natural la convierte de agua salada a agua dulce. El ciclo del agua es un tema que vemos en geografía, ¿no? En esta parte de hidrosfera, pero seguramente lo has visto en química, porque es gracias al ciclo del agua que podemos ver pasar al agua en sus diferentes fases físicas. La podemos ver en estado sólido, la podemos ver en estado líquido y en estado gaseoso. El ciclo del agua consta de 5 pasos. ¿Qué quiere decir que sea un ciclo? Bueno, que sea un ciclo indica que tiene un inicio y que tiene un final. Y cuando llega a ese final, vuelve a comenzar, ¿no? Entonces, el ciclo del agua consta de 5 pasos, y todo empieza con la evaporación. Entonces, si te preguntan en el examen con qué paso inicia el ciclo del agua o te piden ordenar, ¿no? Poner ordenadamente los pasos del ciclo del agua, el paso número 1 sería la evaporación. ¿Vale? ¿En qué consiste la evaporación? El sol calienta el agua de los mares, ríos y lagos. Así el agua se transforma de estado líquido a gaseoso, o sea, a vapor de agua, y sube a la atmósfera. Al pasar al estado gaseoso, el agua se desprende sustancias sólidas y se purifica de modo natural. Este proceso da origen a la formación de aguas dulces. Entonces, es gracias a la evaporación, es en este primer paso en el que el agua oceánica, el agua salada, se convierte en agua dulce. Entonces, los rayos del sol calientan el agua del océano, pero también de ríos y de lagos, y el agua se transforma en gas, en vapor de agua. Y lo único que sube a la atmósfera es pura H2O solita. Toda partícula sólida que llega a tener el agua se queda. Segundo paso, condensación. Cuando el vapor de agua llega a una altura determinada de la atmósfera, ese vapor de agua se comienza a agrupar,
formando nubes. A eso se le llama condensación. Cuando ese vapor de agua, producto de la evaporación, se empieza a agrupar y forma nubes. Tercer paso, precipitación. El viento arrastra las nubes a zonas más frías, en donde el agua se comienza a acumular. Por eso el color grisáceo u oscuro de las nubes. El vapor de agua se enfría y cae en forma de lluvia sobre la corteza terrestre. Pero si esa nube se enfría demasiado, podemos ver que el agua no pasa a estado líquido, sino se enfría demasiado que va a pasar a estado sólido, en forma de nieve o granizo. Entonces, esas nubes que se formaron durante la condensación, el viento las lleva a lugares y alturas de la atmósfera donde ese vapor de agua se va a enfriar. Entonces pasa de vapor a líquido y es cuando tenemos la lluvia. Pero esa nube se puede enfriar demasiado que el vapor de agua pasa a estado sólido y forma la nieve o el granizo. Y a eso se le llama precipitación, cuando el agua cae en forma de lluvia, nieve o granizo sobre la corteza terrestre. Y es gracias a este paso de ciclo del agua el que llena de agua nuevamente a ríos y lagos. Recuerda que el agua de ríos y lagos también se evapora y si no llueve, si no hay precipitación, esos ríos y lagos desaparecerían. Entonces es gracias a la precipitación que se llenan de agua nuevamente ríos y lagos. Después, cuarto paso del ciclo del agua sería el escurrimiento. Después de que el agua cae sobre la corteza o debido al deshielo de las montañas, el agua comienza a escurrirse desde los relieves altos a los relieves más bajos, formando así torrentes de agua o ríos. Entonces, una vez que el agua cae sobre la corteza terrestre, se empieza a escurrir. Va a ir de las partes más altas a las más bajas. Por eso vamos a ver que muchos de los ríos, la gran mayoría de los ríos, nacen en las montañas. Porque cuando algo se escurre es porque va de lo alto a lo bajo. Entonces, gracias al paso del ciclo del agua del escurrimiento, se forman los ríos. Y por último, la infiltración. Una porción de agua que va escurriendo por la superficie terrestre es absorbida por la misma corteza, formando ríos subterráneos que terminan en los océanos. Entonces, mucha de esa agua que va escurriendo es absorbida por la corteza terrestre y forma agua subterránea. Y al final de cuentas, tanto los ríos que van por la superficie como el agua subterránea, ambos terminan en el océano y el ciclo del agua se vuelve a repetir. Lo podemos ver en la siguiente imagen. Entonces tenemos evaporación, condensación, precipitación, ya sea en forma de lluvia, nieve o granizo, escurrimiento e infiltración. Y a final de cuentas, tanto el agua que se escurre como la que se infiltra regresa de nuevo al océano y el ciclo vuelve a comenzar. Por eso se llama ciclo del agua. Pues gracias al ciclo del agua tenemos agua potable, tenemos agua dulce y distribuye el agua por todo el planeta Tierra.